Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Los que quieran seguirnos por Facebook, por favor, pueden hacerlo a través de la Nueva Televisión Universitaria y TVU en La Paz, pueden hacerlo en todo el mundo. Seguramente vamos a estar ya constantemente con estas páginas. Quiero darle la más cordial bienvenida a Jorge Velarde Rosso. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Todo bien? Gracias Mario, todo bien. Tú eres el director académico de Libera. Libera, sí. Ajá, está con nosotros Saúl Flores. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ya has estado aquí con nosotros, sí, ¿no? anteriormente. ¿Tú eres sociólogo? Sí, sociólogo. Andrés Zarate está con nosotros. Andrés, ¿cómo te va? Tranquilas, las damas que dicen, ¿y no hay mujeres? Sí, hay mujeres. Lo que pasa es que Lili Peñaranda se ha demorado un poquito, ahorita llega. La idea que siempre le agradezco a Francesco Zarate de decir, hagamos esto en el Pentágono o hagamos tal cosa. Esta vez dijo, hagamos con los jóvenes. ¿Y por qué con los jóvenes? Porque han sido la voz en estos días. Los jóvenes se han llevado la representación en estos días. Yo pensé que no iba a ser así. La verdad es que tengo como caballo cochero un prejuicio con los jóvenes porque me comparo con su generación y decía yo, no hay punto de comparación porque si bien ya estoy viejito, puedo recordar claramente el final de los años 60, los 70, los 80, las utopías, el Mayo francés, la guerra del Vietnam, el Che en Bolivia, los Beatles, los iracundos, lo que usted quiera. Lo que usted quiera en realidad, desde el punto de vista de la juventud. Quiero darle la más cordial bienvenida a Lili Peñaranda, que ha llegado. ¿Cómo te va, Lili? Asiento, por favor. No, por favor, entiendo la situación, no hay mucho vehículo, ¿no? No hay casi nada. Pero bueno, gracias, ya estoy acá. Ya está acá, Lili, gracias. Estaba haciendo la introducción de todas formas, de decir los jóvenes hoy, los jóvenes, y yo solía criticar, los viejos solemos hacerlo, que los jóvenes no tienen utopías, que los jóvenes tal cosa, y hoy los jóvenes están dando una lección porque la mayoría de las personas que están acá, estoy seguro que si bien algunos recuerdan, no, ninguno debe nacer el 82 de ustedes, ¿no? Ninguno. El 82 para nada, volver a la democracia. Ninguno recuerda, ninguno ha vivido golpes de Estado y aún así están en las calles dándonos una lección a todos. Los he visto con sus papás, los he visto con sus mamás, pero hay una lección indudablemente aquí, en Cochabamba, en Santa Cruz, en todo lado, y les doy la más cordial bienvenida. Lo que pasa es que hay una vorágine informativa realmente impresionante desde el punto de vista periodístico, porque si bien esto decidimos el jueves, porque el jueves los jóvenes estaban enarbolando esta bandera, sucede que ya las noticias se han volcado. El señor Camacho en Santa Cruz pidió la renuncia y le dio 48 horas, ustedes ya todos lo saben, a Evo Morales para que se vaya. Comunidad Ciudadana acaba de sacar un documento destacando algunas cosas, por ejemplo, pide nuevas elecciones, pide la renuncia al Tribunal Supremo Electoral, no quiere segunda vuelta y ratifica que Evo Morales es un candidato ilegal e ilegítimo, pero dice definitivamente que la salida democrática es el voto popular, por ahí separándose de lo que ha dicho, lo que dijo Camacho y el Cabildo de Santa Cruz. La vorágine informativa nos llevaba a hablar de estas cosas, pero vamos a mantener esta situación, la idea original de hablar de los jóvenes. Por eso, a partir de ahora me callo. Así que la palabra es de ustedes. Dale. ¿Por dónde quieres que empiece? Dale. Quizá, entonces, ya que me das el privilegio de poder empezar, me gustaría hacer notar, aprovechando lo que tú dices, que evidentemente lo que se está mostrando es que hay una desconexión entre la generación que está liderando, digamos, los procesos políticos electorales en el país y lo que convencionalmente ahora se llaman los millennials y los centennials, ¿no? Que vendríamos a ser eso, los jóvenes, ¿no? Y ante esa desconexión, ahorita me parece que lo que estamos viendo en las calles es esa búsqueda de una voz que no encuentra, digamos, todavía una traducción en las generaciones que nos preceden, digamos. Bien, una cosita para que podamos entendernos, ¿eh? No doy la palabra a nada, se la toman. Tómense la palabra, sí, discúltame, díganle, yo les entiendo de eso. Dale, Andrés. Sí, yo creo que
para entrar, primero señalar, yo no soy tan joven, digamos, ¿no? Más bien creo que estoy en una generación intermedia, pero lo que veo es de que vivimos un momento que se caracteriza por 4 elementos que quiero poner en la mesa. La primera, que es un proceso acumulativo, que si bien surge de un proceso coyuntural, tiene que ver con, por un lado, el tema de este no respeto al 21F, tiene que ver con un proceso donde el gobierno en los últimos años ha adquirido una actitud cada vez más autoritaria, politizando la justicia, generando acciones, donde además un segundo elemento es el hecho de que se ha generado una desconfianza, ¿no? Esto sufre una desconfianza en un proceso donde el proceso electoral, no solo las votaciones, sino ya ahora se cuestiona todo el proceso. Se ha demostrado de que el Tribunal Supremo Electoral no actuó de la manera transparente, que ha hecho que desde un comienzo, que era solo el hecho de pelear por saber si era una diferencia mínima lo que ganaba el MAS, ahora es ya una anulación de todo el proceso y más bien ya ponen el propio cuestionamiento al propio gobierno, ¿no? Que genera una incredibilidad. Un tercer elemento es de que estamos pasando de una polarización a una radicalización, donde creo que los sectores en disputa, los sectores más duros, tanto del gobierno como de la oposición, están adquiriendo una capacidad más discursiva, que van generando una dinámica que se está perdiendo de centro lo que se estaba discutiendo inicialmente, que estaba ligado a la defensa de la democracia, al voto, como se puede ver en las declaraciones del día de ayer del Comité Cívico Pro Santa Cruz en representación de los otros comités. Y finalmente, un elemento de subestimación. Yo creo que el gobierno subestimó mucho a la población, pensó que como hizo el 21F, como manejó todo el proceso electoral, la gente no se iba a levantar y más bien han mostrado esta fuerza que pensaban que podía ser de una semana, de pocos días, y más bien se nota que adquiere una mayor relevancia, pero también de una oposición que está sobreestimando al gobierno, ¿no? También en toda una lógica pensando que ya es la mayoría de los bolivianos que no lo quiere al Evo, que no hay un voto que reconoce el tema de Evo y que genera una pérdida de medir las fuerzas, ¿no? Una constatación por esta voz de los sectores duros que hacen que dentro del MAS se ha fragmentado también, hemos visto, y también dentro de los sectores de oposición. Sí, no, y quizás lo que dices que es parte de esto, o sea, no es los jóvenes realmente. Bolivia todavía tiene una base demográfica de pirámide de base ancha, o sea, la mayoría de la población somos jóvenes, ¿no? O sea, de estas generaciones, precisamente los millennials, los centennials, que hemos vivido un proceso de estabilidad política muy largo, ¿no? Evidentemente no hemos conocido ninguna dictadura, y con sus más y sus menos también un proceso de crecimiento, digamos, y de desarrollo económico. Entonces, creo que eso ayuda a entender que esta vez que mucha gente ha votado, y muchos jóvenes, porque creo que por el tema del programa, ¿no? O sea, la idea es centrarnos en los jóvenes y no en otros, necesariamente en otros aspectos, hemos sentido que traicionados porque has dado tu opinión y no la van a tomar en cuenta. Y eso es algo que a los jóvenes nos molesta mucho, porque es como parte de ser jóvenes es hacerte un lugar, ¿no? Entonces ponías la papeleta y no te van a dar bola, perdón la expresión, pero Lili, para el registro nomás, Lili Peñaranda. Sí. ¿Qué haces? Bueno, yo soy politóloga internacionalista. Y bueno, la verdad es que realmente creo que en el tema que ustedes dos han dicho, creo que voy por la línea, ¿no? Y es bien importante porque creo que los jóvenes centennials, y tú lo has dicho bien, ¿no? Incluso Marcelo Arequipa hizo un estudio sobre los jóvenes en la Católica, los millennials, ¿no? Que probaba que son apolíticos, ¿no? Y creo que esta circunstancia ha probado lo contrario, pero de una forma muy interesante, porque la verdad es que se ha visto que los jóvenes no quieren ni a Mesa ni a Evo, ¿no? Yo creo que ahí surge esta voz, ¿no? De ni Mesa ni Evo no quieren a los políticos, y creo que viendo la cosa más internacional, esto lo he visto en Inglaterra, en el Brexit, esto lo he visto en Estados Unidos, esto lo veo en todo lado, donde los jóvenes son la voz que está cansada del statu quo, ¿no? Entonces aquí tenemos todavía un statu quo. Evo ha llegado en 2005 y se decía, ¿no? Y hubo mucho debate sobre, ¿ha cambiado el tiempo? ¿Evo es la nueva era de la política o no? Y después finalmente, pasando los años, se dijo, no, Evo es parte de la era del 52, pero es como un cierre, ¿no? Entonces creo que los jóvenes están captando esto muy bien, y en las urnas, claro, yo he vivido todavía tiempos de democracia, pero
a ver, mi primer voto habrá sido para cuando Evo estaba siendo elegido, ¿no? Entonces tampoco hemos sido... Yo siempre debato, creo que soy todavía millennial, nací en el 86, pero, ¿no? Tú también, Jorge. El 84. Sí, somos millennial todavía, pero es la generación que viene después de nosotros, la que realmente está viviendo esto de una manera muy distinta, porque realmente ha llegado a un sistema democrático que estaba muy corrupto ya, digamos, ¿no? Ya no había esta realidad de que tu voto cuenta, y esta ira no creo que traduzca el hecho de que antes contaba y ahora sí, sino que traduce algo más, ¿no? Traduce, y estamos cansados de esto, no importa quién sea. Y creo que es importante simplemente recalcar y entender eso. Bueno, el panelista del Pentágono, Gonzalo Mendieta, me dice: vamos a tener un debate sobre la primavera boliviana, haciendo referencia como un hecho histórico a la primavera árabe, ¿no? Entonces yo estaba revisando algunos textitos, algunas biografías por internet, y yo veo que tal vez es una exageración. Yo decía, incluso leí el artículo de Francesco Zárate sobre la primavera boliviana. Ahí encuentro que o sea, se pueden encontrar algunos puntos en comunes, quizás algunos puntos para hacer comparaciones. No obstante, yo creo que tal vez sería una exageración, decía justo igualmente a Francesco, de decir que Bolivia quizás va a vivir la primavera boliviana. Ahora, yo creo también que cuando ustedes van comentando, no necesariamente la primavera boliviana tendríamos que hacer referencia a los jóvenes, aunque obviamente los jóvenes han sido los actores en el año 2010 a 2003, 3 años que duró la primavera árabe, ¿no? Sino es que yo creo que la primavera árabe se refiere en esas épocas a la lucha de los ciudadanos del mundo árabe que han cuestionado la democracia, la falsa democracia, el autoritarismo y sobre todo la crisis política y económica. Ahora, en el caso boliviano, yo no creo que podamos hablar, creo que me parece muy tentador, quizás muy provocativo decir que vamos a vivir la primavera boliviana. Lo que creo que en Bolivia está pasando, estimados compañeras y compañeros, estimado Mario, es que para mí primordialmente hay una crisis política. Y esa crisis política yo lo veo como que la población entera está cansada, evidentemente, de un gobierno autoritario, está cansado de este sistema de partidos políticos, está cansado de esta gente que dice que es nuevo, pero al final nace viejo, incluso no simplemente en términos de edad que han participado en las elecciones nacionales, sino que también las mismas ideas. Entonces, como que no hay ninguna oferta a la ciudadanía para decir que verdaderamente podemos ir a un buen cambio. En ese entendido, lo que yo veo en el fondo es sencillamente que hay una clase política que ha sido en algún momento excluida. Yo lo llamo la clase media, incluso tal vez desde términos más indianistas cataríes, se diría los blancos mestizos, que han sido excluidos, y ha llegado al poder una otra clase a la cabeza del indigenismo de izquierda y utilizado un Evo Morales. Ahora, como ellos se han eternizado en el poder más de 13 años, y es posible que esto aún siga unos 5 años más, es posible, entonces hay una clase que empieza a reclamar lo que anteriormente ha perdido. Entonces, para mí es eso. Aquí todavía no se vive una confrontación económica. Lo que hay es: ahora estoy excluido, ahora yo también quiero retornar al poder. Eso es lo que yo encuentro. No sé si es una disputa de poder, sí creo que estamos perdiendo a veces estos análisis que son interesantes en un tema procesual con un tema coyuntural. Es decir, primero creo que hay que tener cuidado de uniformizar la juventud. No hay la juventud, no es que todos los jóvenes se están movilizando. Hay un sector que ha asumido una vanguardia, que ha tomado posición, que ha sido la que ha estado tomando las calles, que ha estado... Pero igual el 2003, ¿no? Cuando hubo la guerra del agua, la guerra del gas, también fueron protagonistas, porque el joven tiende, ¿no?, a tomar las calles en su visión. Además, mucho más. Casi 60% del electorado hoy, ¿no? Y ha ido creciendo. Pero no es que todos los jóvenes están. Caer también en una visión actual, que el discurso es por una pugna de poder. Creo que es quitar al gobierno la responsabilidad de esto, ¿no? Hay que recordar que este accionar y lo que surge ahora viene de un proceso muy torpe del gobierno de manejar las elecciones, que ha hecho que este gobierno haya generado una poca credibilidad y una desconfianza total a todo el proceso. Es decir, la gente ya no es que ahora está discutiendo, como decía anteriormente, el porcentaje, ¿no? Sino cree que realmente ha habido un fraude. Hemos pasado un tema de un discurso más grande y hay que ver en
Santa Cruz, en Sucre, ¿no? En Potosí y en otras regiones, y realmente estamos hablando de estamento, porque tal vez tu análisis se reduce a lo que está sucediendo aquí en La Paz. Pero creo que muchas de las movilizaciones, no tanto los bloqueos, pero sí los cabildos, las marchas, demuestran que está más amplio el sector que solo reducir a una clase media no pudiente en un tema de discurso. También el tema, solo en este tema, plantear ahora que el joven no es no Mesa, no Evo, no está. Es decir, la primera consigna fue defensa mi voto, que tú bien lo señalabas, es no quiero que otra vez vote, ¿no? Para que no se me haga caso. Y eso fue un tema y fue la defensa de la democracia. Y el segundo elemento que mantuvo esto fue el hecho de que fue una resistencia no violenta, que permitió demostrar de otra manera que se quería tomar la palabra, tomar la voz, y fue una forma de una generación de comenzar una actividad política que se la consideraba a veces neutra y más bien que se está politizando en una visión que tal vez de aquí a un tiempo tendrán líderes, tendrán discursos, pero no hay que negar que el discurso más allá del voto y la democracia no existe todavía en un tema de pugna de poder, y caer en esa dicotomía es jugar al juego del gobierno, decir que esto es una pelea entre pobres y ricos, entre rural y urbano, cuando eso no es cierto, es un tema de un principio que se está manejando. Y como señalaba, para mí es una acumulación de lo que ya el pueblo ha ido viviendo, de este totalitarismo, de este miedo. Es también creo que una forma de haber perdido miedo al MAS, y también se demuestra que el MAS ha perdido también la capacidad propia de movilización. Ellos consideraron que ellos tenían el control de las calles y se ha demostrado que ya no. Yo creo que, mira, perdón, sí. Mira, uno sí, o sea, estoy de acuerdo con que al inicio sí había uno, ok, hemos votado por algo y queremos defenderlo porque ya estoy harto de esto, ¿no? Pero en ese primer momento faltó liderazgo político, ¿no? No del MAS, sino del otro lado. Entonces, ahí es donde se perdió rápidamente la juventud y dicen ni Evo ni Mesa, ¿no? Porque creo que responde a este cierre de ciclo. No, inicialmente, claro, se respondía, se buscaba incluso un liderazgo, pero ahí los jóvenes, especialmente las universidades, que además han cerrado, han permitido que se junten y que se ordenen, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Y a eso yo quiero llegar otra vez afuera, no solo a Bolivia, porque creo que no puedes entender Bolivia o ningún otro país si no entiendes lo que pasa en el resto del mundo, porque ahorita todo ya está concatenado. Y más con estos jóvenes. Más aún, porque además están las redes, están todo, pero más que eso, o sea, ese es un factor. Yo me acuerdo, y tú haces bien alusión a la primavera árabe, y no creo que se pueda desmerecer esta noción de que hay una pugna de clases, etcétera. Yo creo que es una mezcla muy compleja, y yo le he estado diciendo estos últimos días, ¿no? Desde que ha empezado esta crisis política, hay una cuestión que viene a ser para mí, y esto es bien radical, ¿no? Pero si lo piensas e indagas bien, la Guerra Fría nunca terminó. Yo me estoy yendo ya bastante atrás, al 91, 92, porque, bueno, ahí tienes el Foro de Sao Paulo, tienes el 1991, la historia te dice cae la Unión Soviética, 1992 tienes a un Hugo Chávez dando un golpe, ¿no? O sea, es la misma ideología que continúa por ahí, las armas han bajado, la carrera armamentista baja, pero la guerra ideológica no baja, ¿no? Entonces, la primavera árabe no ha durado 2, 3 años o 5 años, sigue durando. Entonces, mi lectura de eso es por dos lados, ¿no? O sea, este tipo de gobiernos, y yo los llamo, y hay autores que ya lo han estudiado, ¿no? Se llaman gobiernos híbridos, ¿no? Que son gobiernos que utilizan la estructura institucional democrática, pero no son realmente democráticos, ¿no? Entonces eso es lo que hemos visto aquí, es lo que hemos visto en Venezuela, Ecuador, y son modelos muy específicos, con recetas muy específicas, ¿no? Que ya tienen bastante estudio, y el estudio principal se hace en Rusia, ¿no? Entonces puedes rastrear como un inicio de esto en Rusia, y es bien, realmente abriéndolo es simple, ¿no? La Guerra Fría no ha terminado y se ha seguido mandando ideológicamente una señal que ha sido captada por varias regiones del mundo, y además este tipo de señales utiliza en su favor falencias del otro sistema, ¿no? Del sistema liberal, democrático, republicano, etcétera, ¿no? Que ha generado un montón de desigualdades, ¿no? Lo que a mí me encanta mencionar, que es en inglés el corporate greed, ¿no? O la angurria corporativa, que cada vez tenemos desde los 70s un montón de corporaciones transnacionales que se van comiendo al mundo, que van jugando un rol más grande que países. Tenemos corporaciones que son tan grandes como países, ¿no? Y perdón, déjame terminar la idea del tema de... Te doy la palabra. Sí, así.
Y el tema es que de la desigualdad se agarran este tipo de gobiernos híbridos, los instigan. ¿Y qué pasa en Chile? ¿No? ¿Qué pasa en Chile hoy? Somos pobres, estamos desiguales, somos una clase media oprimida, etcétera. El discurso está ahí. Y si ustedes leen la bibliografía que existe ya sobre estos gobiernos híbridos y cómo funcionan, en Rusia por lo menos preparan un escenario para las protestas y para que la gente nada más se una. Y lo que falta de este lado, o sea, del lado, digamos, de la oposición en Bolivia, es organizar las protestas. Ellos, para derrumbar o derrocar gobiernos, ya tienen las protestas preparadas. Y yo digo, voy a ir más lejos a decir, ¿no? Y obviamente esto está abierto para el debate, pero yo estoy muy segura de que el 2003 a nosotros nos pasa lo que les pasa en Chile hoy. O sea, tú no puedes entender una guerra del gas o una guerra del agua, que hemos tenido problemas peores, que no han llegado tan lejos, ¿me entiendes? Sí, y que te saquen a un gobierno de pronto, y lo mismo está pasando en Libia, y lo mismo ha pasado en los países árabes, donde en Túnez, el 2010, un hombre se tuvo que inmolar, un hombre, padre de familia de 8, que tenía su carrito de frutas, se lo quitaron, se inmola y empieza la primavera árabe por toda Arabia. Y baja gobiernos, y con esto termino, baja gobiernos que justamente eran muy afines a Estados Unidos, quizás no eran democracias, eran dictaduras, pero eran muy afines al gobierno de Estados Unidos. Bajan y de pronto suben, ¿quiénes? Suben gobiernos que de pronto se van viendo muy afines al gobierno ruso, ¿no? Sí, entonces, disculpa que te sí, no, tienes razón, y quisiera añadir algo a lo que tú estás diciendo de a veces, y creo que también es una cuestión generacional, ¿no? O sea, los profesores que hemos tenido, etcétera, te enseñan Bolivia siempre mirando hacia adentro, claro. ¿no? Entonces, algo que también tenemos que hacer como generación, lo que tú lo has dicho muy bien, es para entender lo que pasa acá, tienes que entender lo que pasa en otras partes, más en una época donde nosotros, como generación, estamos enterándonos de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo en tiempo real, ipso además, facto, ¿no? En tiempo real. Y quizá aquí está, me parece una cosa que me gustaría que aclaremos y veamos, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por generación? ¿No? O sea, generación, por hacerlo simple, es sin unificar, porque evidentemente hay un montón de pluralidad dentro de los jóvenes y dentro de cada país y de cada región. O sea, en La Paz no es lo mismo un joven en distintos lugares de la ciudad, ni que decir ya con Cochabamba, Santa Cruz, pero somos una generación. Hemos consumido los mismos productos de niños, todos hemos soñado con supercampeones, Power Rangers, ese tipo de cosas, supercampeones, ese tipo de cosas, que te da una cierta unidad, ¿no? De una especie de marco de cómo entender el mundo, digamos, que es bien transversal a la generación. Como profesor en la universidad yo veo, o sea, hasta hace un par de años atrás, yo todavía podía ponerles ejemplos a mis alumnos de Friends, por ejemplo. Los centennials pero ya no han visto Friends. Ahora volvió, ¿eh? Sí, pero no, más allá del detalle, o sea, estas cosas están cambiando rápido. Y yo concuerdo con Lili de que lo que ha pasado es tanto el MAS como la oposición no han sabido leer eso, entonces han jugado a un juego que generacionalmente era el suyo, que será más o menos la generación tuya, Mario, que es esa, la de los 60, 70, con esas figuras del Che. Tú lo has dicho bien al principio, ¿no? Pero a nosotros eso ya es historia pasada. Para nosotros eso, nuestros referentes son el Diablo Echeverry, ¿no? O sea, en el caso boliviano, ¿no? O sea, son la capitalización, que no las entendíamos, pero tenías tu primer celular, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que nosotros hemos vivido y que los líderes evidentemente no han entendido y por eso están con un discurso, ¿no? De otra generación que los jóvenes no entienden. Además, ha pasado en el Cabildo en la Montes. Sí, la gente que pero hablaba estaba hablando para otra generación. Es un tema que también ha tocado Andrés, ¿no? Que es el tema liderazgos. Y en este caso, en este específico caso boliviano, ha pasado eso, pero yo creo que es un desgaste de décadas, ¿no? O sea, llega el 2003 ya con un sistema de partidos desgastado, entra el MAS y arremete contra el sistema de partidos, ¿no? Porque es acérrimo enemigo de tener competencia. Entonces vas matando, vas asfixiando a los partidos políticos y llegas a este momento sin un liderazgo fuerte que vaya a hacer frente a esto. Además que es un partido muy bien estructurado, que tiene actores realmente que están directamente conectados con el Ejecutivo, con la cabeza de todo. Pero tengo un problema ahora. La producción me está diciendo que vayamos a un corte. Perfecto. ¿Los Power Rangers? ¿En serio me has hablado? Claro. Vamos al corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU.
carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija ha denunciado, su concubino me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo. Vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. La nueva televisión universitaria. Access piensa en los que están empezando un nuevo camino, en las nuevas pymes, las startups, los recién casados, los estudiantes, los recién graduados, los del primer empleo. Por eso ahora, con esta nueva velocidad, Access les da internet a todos ellos. 5 megas de alta calidad por solo 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses. ¿69? Sí, 69. ¿En serio? 69 bolivianos al mes los primeros 6 meses y 169 a partir del 7º mes. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. Los señores politólogos, no, cientistas políticos aquí presentes conocen que el poder no te regalan, te lo tomas, así de simple. Así que tómate la palabra, hombre. Bueno, exactamente, yo no vine a hablar de Power Rangers, ¿sí? Yo vengo de otro contexto, de otra situación. En 2003, yo puedo recordar cuando Felipe Quispe hizo el cerco a la ciudad de La Paz, es cuando mi mamá se desesperaba por ir a comprar al mercado, por conseguir algún tipo de alimento. También vengo de una época cuando ya estaba haciendo el colegio, 2003, donde los jóvenes, ese es el protagonismo de los jóvenes, no es aquel que va en las redes sociales haciendo sus criterios, sus puntos de vista, o aquel que va a la marcha, o los que están andando por aquí. Yo totalmente de acuerdo contigo, Andrés. O sea, yo creo que, como claramente lo han mencionado ustedes, que aquí estamos cuestionando a un gobierno tiránico, estamos cuestionando ese malestar que ha hecho este gobierno a la democracia. Volviendo al tema, 2003 nosotros hemos estado en el alto con los jóvenes, ¿no? Ocultándonos, ayudando, bloqueando. Esa es mi generación. Obviamente, yo también he visto en algún momento Power Rangers, ¿no? Entonces, lo que yo veo, o sea, esa es mi vivencia. Sí, yo lo vivo así. Entonces, entender también esta coyuntura también es otro. Y no me parece todavía para mí, o sea, pensar, como me decía Gonzalo Mendieta, que esto puede ser el inicio de una primavera boliviana. O sea, puede ser el inicio, puede ser algunos contextos, ¿no? Pero no es tal vez lo que tal vez quisiéramos que tenga que ser, porque la primavera hace referencia, como he mencionado hace un instante, a ese verdadero cambio, a esa donde los presidentes han renunciado, donde trata de buscarse la igualdad y sobre todo respetar la democracia. Ahora, haciendo referencia a Andrés, cuando yo hago referencia a la clase política, no hago necesariamente referencia a la clase media, porque también en la clase política también están los de la clase media, los de la clase alta, incluso los sectores indígenas. Por eso decía, por ejemplo, Untoja, Cárdenas, ¿no? Que son viejos políticos, ¿no? Y sus ideas tampoco no han cambiado, nuevamente quieren llegar al poder. Porque en algún momento ellos han estado y han sido excluidos por este proceso. Ahora, hay un grupo que quiere nuevamente llegar al poder y otro grupo que ya estaba en la política más de 13 años y aún quiere permanecer en el poder. Ahora, tú me decías, estimado Andrés, que evidentemente no solo
La Paz está empezando a levantarse, a manifestarse, sino es que ya también otros departamentos, pero para mí todavía no hay esa totalidad, no hay esa integridad, y con eso no estoy defendiendo al MAS, ¿no? Yo creo que totalmente, todo lo que les han dicho, totalmente de acuerdo, pero también hay que analizarlo bien objetivamente. En la Ciudad del Alto, ayer, anteayer, hoy mismo, sigue las personas viviendo Todos Santos, viajé ayer al campo, nadie habla de Mesa, nadie habla de Evo, ¿no? Muy bien. En el Alto todo está normal. Está como la zona sur del 2003, ¿no? O sea, sí, exactamente. Entonces no podemos decir que esto hay una integridad, que hay un solo discurso, todavía es parcializado. Tal vez tenga que ver cuestiones de clase, perdón, étnicas. Solo una pregunta. En aquella tesis de ni Evo ni Mesa, el más feliz, ¿sabes quién es, no? Gonzalo Sánchez Lozada. No, es obvio, el más feliz de todo esto es Sánchez Lozada. Evo, que lo ha reventado, Mesa, que no lo quiere y que lo reemplazó, el más feliz es Gonzalo Sánchez Lozada. No habrá la posibilidad de que eso los ponga en situación dificultosa. Sí, pero yo siento que, vuelvo a repetir, más allá de eso, hay que ver el contexto en el cual está surgiendo, ¿no? En otros momentos era un cambio de régimen, un cambio de procesos mucho más estructurales que tal vez los hemos vivido en el 2003. Claro. Ahora el tema está, si bien es un proceso acumulativo de una torpeza de un gobierno, está suscrito a un tema electoral. Yo no sé hasta qué punto realmente los jóvenes están radicalizados mismos, o los discursos de los que están manejando el discurso, en los cabildos, los que toman la palabra, son los que están radicalizando. Es decir, yo no sé hasta qué momento los jóvenes, si tú me dices, están ahorita, no, ya no, ni Evo, ni Mesa, no, ni democracia, ¿qué? Es decir, creo que ahí hay que tener cuidado con quién. Por eso repito, actualmente, discursivamente en esta punta, los que han tomado la voz por falta de liderazgo, por cálculos, por moderación, son los sectores más duros. Porque en el MAS también hay incisión, no es que, y el sector más duro, el que dice, vámonos al conflicto y podemos ganar, está entrando. En el sector de la oposición también, el sector más que dice 48 horas, no creo que a un momento hemos definido eso, ya más bien, pero para mí es un tema de un juego de poder, porque el Evo ha estado denunciando todo este momento, que era la intención final, no era el tema de la defensa del voto, ser transparente, sino era derrocarlo. Y estas actitudes que nos están llevando a esta forma discursiva, le están validando a él. Sí. Y hay que recordar de que si el MAS no ha movilizado su capacidad, porque no hay que recordar que más de un 40% sigue apoyando al MAS. Entre y eso 30 no hay que, y 40, ¿no? No se sabe bien, 40 más, sí. No creo que el fraude haya sido 20%, eso habría que revisarlo. Pero creo que hay sectores, digamos, que pueden señalarte de que hay un tema ahí también que hay que recordar que sin el informe de la Organización de Estados Americanos, donde señala que ha habido observaciones, esto tampoco no hubiera sustento. Y el MAS no ha utilizado todavía la fuerza de coerción que tiene, ni la fuerza de movilización, por el hecho que estamos en la mirada, ha sido cuestionado el proceso. Y si entramos a un discurso, que creo que todos estamos de acuerdo, de pasar a segunda vuelta, a pasar a nuevas elecciones, donde se significa que a pasar ya que renuncie o que lo vamos a destronar al Evo, estamos cayendo un poco a un discurso, ¿no?, radical, que demuestra que estamos jugando otras cosas que están perdiéndose en la esencia de lo que estaban. Y ese es un tema que hay que entrar en una discusión. Surge precisamente cuando los que tienen que brindar un norte no lo están brindando. Sí. ¿No? Cuando la calle, independientemente de que sea, lo mismo ha pasado, es cierto, yo estoy muy de acuerdo con Lili de hay que tomar con pinzas estas cuestiones de algunas movilizaciones son muy armadas y otras son muy espontáneas, y eso se ve en estos días. En el mismo Evo se ha hecho la burla. Les voy a dar talleres de hacer bloqueos, revelando que detrás de ellos había un proyecto de poder. Estas radicalizaciones de los jóvenes centennials y millennials, entre paréntesis también chiste, los centennials, es la primera vez que están viviendo esto. Nosotros, que lo hemos vivido en el 2003, les hemos dicho esto, en comparación, no hemos vivido un golpe de Estado, eso le comentaba a Mario al principio, pero en comparación 2003 esto es muy tranquilo, porque el 2003 empezó con un muerto en el primer día, ¿no? Acá ha tardado más de 10, digamos, ¿no? Sí. Entonces, para cerrar esta idea, yo creo que lo que pasa, y el empute de los jóvenes, voy a usar la palabra que usamos los jóvenes, es que los que deberían ser líderes y deberían darnos norte generacionalmente no lo han hecho, y eso hace que salgas a la calle sin orden ni concierto.
Sí, pero eso no significa que discursivamente se han radicalizado a eliminar cualquier otro tipo de proceso. Creo que la consigna inicial de la defensa de su voto, el defensa de la democracia y que se exprese en su mayoría, está. En ningún momento he visto ninguna manifestación y hemos estado en varios bloqueos o de jóvenes discusiones diciendo que se está atentando contra el modelo, contra la forma. Está claro, está evidente, es un tema de una forma autoritaria, por eso el tema de dictadura como un elemento que se le pone como sinónimo al MAS, está presente todavía en el tema discursivo. Y el tema que estamos rompiendo eso, y vuelvo a repetir, la voz que se está teniendo, no podemos hablar que los jóvenes están hablando a través del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que los jóvenes están hablando a través de los cabildos. Creo que eso hay que tener mucho cuidado, que implica entrar a generar procesos más reflexivos al interior del propio proceso. Sé que muchos grupos de jóvenes han comenzado también a discutir un poco más qué después de esto, pero hay que tener mucho cuidado a lo que nos estamos llevando. Y la coyuntura actual es peligrosa, es decir, el grado de confrontación, el grado de heridas que se han abierto, porque hay una polarización que comienza a hablar de ustedes y nosotros, a un juego del gobierno ligado al tema, ¿no? Los pobres contra los ricos, esas cosas que hay que tener cuidado en la manera como se está manejando. Y voy a recalcar el hecho de esta lógica de la no violencia es fundamental, y por eso desmerecer la forma de movilizarse ahora de los jóvenes creo que no es correcta. El hecho de salir a bloquear, el hecho de no enfrentar, no como antiguamente que te enfrentabas a la policía necesariamente, te golpeaste hace más, o el hecho de jugar las redes, son nuevas estrategias y elementos muy sólidos, y creo que es subestimar un poco la capacidad y la movilización que tienen y la forma de ellos de expresarse en una dinámica que tiene que tener un norte, y el problema es que el norte se está perdiendo, es la situación, perdónenme que intervenga. Lo que pasa es que, y por ahí puedo recordarles a los señores cientistas políticos de acá, he leído en un manual de apeso que venden en San Francisco, ¿han visto alguna vez? Y veo por cómo se hace política. Es decir, la expresión política, ¿cuál es? ¿Cómo se hace política? La política es la expresión y la conjunción de tres cosas básicamente: aparato, ideología, liderazgo. ¿Qué le está faltando en este instante a los jóvenes? Yo creo que las tres cosas. Y hay que construir el liderato. Hay que construirlo poco a poco. No es, miren, arrodíllense, me siento y ya soy líder, ¿no es cierto? No creo que sea eso. Yo creo que no hay que sobreanalizar mucho los jóvenes qué es lo que quieren. Ya se ha hecho mucho y no se los entiende bien, ¿no? Y como digo, yo creo que es este cansancio otra vez. Y podemos caer en lo de Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa hace su revolución, llega al poder y dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y devuelve el trono. Pero aquí yo creo que la gente está bastante clara, desde los jóvenes hasta los más adultos, ¿no? Hay un riesgo, incluso tú lo dices, porque hay dos cosas por ahí que hay que hablar, ¿no? Una cosa es la crisis política y la otra es la crisis social, ¿no? Porque tenemos que ser claros, la pobreza no ha sido reducida de una manera fenomenal, y ese sigue siendo un problema que se hereda desde siempre en Bolivia, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de o sea, estamos frente a una situación crítica, y he explicado más o menos a dónde podemos llegar, ¿no? Una vez que se llama Jaime Paz Zamora comparó a Evo Morales con ISIS, y la gente se mató de risa. Pero yo digo, esto no es tan lejos de la realidad, porque si estamos viendo un sistema muy grande que está calando en varias regiones del mundo, donde sí es Bashar al-Assad, Irán y Rusia están alineados, y tienes un ISIS viviendo realmente en Siria, y bueno, ahí tienes realmente la prueba de que sí es sistémico, ¿no? Pero por otro lado, el problema de la pobreza, y ya tocando el tema social, ya no... bueno, para terminar, ese es un peligro, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso, chicos y grandes, pero por otro lado sí yo estoy de acuerdo contigo de que sí hay una pugna de clases de cierta forma, solo que las clases tienen otra morfología ahora, ¿no? O sea, la clase media ya no es compuesta por el típico cara, digamos, ¿no? Ya hay pues una clase media alta, bastante opulenta en el alto, bastante, ¿no? Es el comercio informal. Yo te entiendo, porque yo sé que es distinto además, ¿no? Hasta la forma de hacer protesta es muy distinta, que te puedes reír de la zona sur, ¿no? De la protesta, la forma de hacerla es simplemente distinta, ¿no? Entonces, lo que tú dices, jóvenes que ya han salido a la calle el 2003, pero realmente contra bala del gobierno, de los militares, es una generación que además no puede llamarse igual que la nuestra millennials, porque sí hay una cosa muy diferente en cuanto a acceso a la educación, acceso a todo, ¿no? Lo que hay
digámoslo así, en la zona sur, en las partes del país que han sido más privilegiadas, ¿no? Con escuelas privadas, universidades privadas, etcétera. Entonces tú tienes una falta de acceso al internet en 2003 muy distinto, o al celular, de lo que tenías, ¿no? En Achumani, Sopocachi, etcétera. Entonces sí hay un clash que, repito, está siendo utilizado como forma de confrontarnos. Ahora, caer en eso sería... y caemos en eso, ¿no? Es malo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto para no caer en la exacerbación tanto de, digamos, personajes como Camacho como de Evo Morales, ¿no? Sí, que tratan de pero por eso hay que confrontar. tener cuidado en los temas que se hablan, digamos. Cuando habían las encuestas y se bajaban, la gente no estaba pidiendo un cambio total del gobierno, no reconocía que Bolivia, ¿no? Había avanzado en esos 14 años y que deberíamos volver a lo que era anterior. Es decir, no entiendo mucho este tema de generar el tema social, ¿no? Es decir, la motivación no es un tema netamente económico, tiene que ver con una crisis institucional, de la institucionalidad y de la ruptura del miedo. Esa es la base central, porque ahora nadie está viviendo que pensamos es una crisis económica, como está pasando en Chile, que el movimiento es un tema netamente económico. Pero ya se ve venir, ¿no? Pero eso se viene amenazando. Si te acuerdas, en Bolivia, el 2003 igual era el discurso, los pobres No, pero el mismo 2003 la circunstancia era a la actual era distinta. Por eso pensar que estamos viviendo algo similar al 2003 es totalmente distinto. No es similar. No creo que los propios actores eran otros. tenías un 20% decían, ¿no? de apoyo del GONI frente a un 35, 40, 45 del Evo, con sectores movilizados que tú tenías. Es distinto, hay que tener cuidado en el tema de ser muy mesurados con lo que estamos viviendo, que es importante, sí. Lo que estamos fallando es que estamos poniendo en la misma bolsa a todos los conflictos. Pero yo tengo dos bolsas, ¿no? Una bolsa que son los gobiernos que simplemente era Estados Unidos o otros bloques, ¿no? El otro bloque que ha permanecido siendo Rusia. Y creo quiero ser bien clara con mi idea. En una bolsa entran entran los gobiernos que eran afines a Estados Unidos, y en otra bolsa entran los gobiernos que no son afines a Estados Unidos, que son tal vez más afines a Rusia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un conflicto, que lo que se llama primavera árabe, son los gobiernos que están en la bolsa de Estados Unidos los que están siendo derrocados, y cuando tú tienes algo que no lo llamaría tanto primavera, sino como lucha por la libertad, digamos, o lucha por volver a tener estos valores de libertad, estamos en eso Bolivia. Entonces hay dos tipos de lucha, ¿no? Sí, yo creo que en el Pentágono uno puede tener la posibilidad de expresar lo que uno siente, ¿no es cierto?, a partir de este contexto que estamos viviendo. No, está prohibido eso. Bueno, dale. Lo que yo veo, lo que pasa, volviendo al caso boliviano, esta coyuntura me recuerda a los pensadores, a Alan Turing, Alberto Menucci, que han escrito sobre los movimientos sociales, ¿no? Y luego después yo los relacionaba con los grupos de interés, o algunos lo llaman también organizaciones sociales. Lo que yo veo sencillamente, como lo han definido los pensadores, es que lo que se vive hoy en día con estas movilizaciones son evidentemente grupos políticos con ciertos intereses, y lo decía claramente, los que han sido ahora excluidos, ahora quieren volver a retomar el poder, ¿no? Entonces, en ese entendido, yo no veo estructura, o sea, no veo, o sea, ¿qué tal, digamos, yo decía, qué tal si esa misma noche Evo demostraba... Sí, el órgano electoral mostraba un 95% al margen de si ganó Evo no pasaba nada, digamos, ¿no? Entonces, como hubo el fraude, 83%, como que en 24 horas la gente empezó a calentarse, empezó a pensar de todos y empieza a movilizarse, ¿no? Entonces, yo no lo veo sostenible este tipo de movimientos, haciendo referencia a lo que era 2003 y lo que era 2000. Ahora, lo que yo creo, honestamente, no sé si estará de acuerdo conmigo Andrés, no sé si también Jorge, es que yo creo que el MAS está jugando a cansar, como siempre lo ha ido haciendo, ¿no? O sea, yo creo que tal vez esto va a durar unos 2 semanas más, habrá unos 2, 3 muertos más, ahí nomás. Y yo creo que el MAS siempre ha jugando así, con el caso con Achacay, con los Yungas, como que nunca ha ido cediendo, ¿no? Ahí me estás dando el pie, simplemente para decirles, tengo 10, 12 minutos nada más, por favor quisiera que sean breves en lo que les voy a plantear. Yo no hago estas cosas, periodismo de anticipación creo que es adivino. Ustedes, cientistas políticos, pueden hacer un ejercicio de lo que puede pasar. ¿Quieres empezar?
Sí, eso, como decía, para continuar, yo creo que el MAS va a jugar al cansancio, definitivamente. Porque incluso ni siquiera todavía el MAS ha mostrado a su aparato, que son las organizaciones sociales. El Alto está tranquilo, la UPEA el día viernes pasé, están bailando para la entrada universitaria, creo que el gobierno ha inyectado más, creo, no sé cuántos millones más, están felices y contentos y chochos. En el campo pasa lo mismo, pero obviamente, como decía que la compañera, en octubre los alteños estaban aquí haciendo todo un show, y los de zona sur, digamos, ahí calladitos y mirándose a la ventana. Ahora pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en el momento en que tal vez la situación se ponga bien tenso... ¿Quién mató entonces a 2 personas en Montero? Todavía para mí yo no puedo decir nada, ¿no? Pero obviamente yo puedo culpar al mismo tiempo al MAS como también a la comunidad ciudadana. Son esas coyunturas las que exigen, ¿no? Pero obviamente cada uno va aprovechando estas circunstancias. Entonces, cuando el MAS demuestre, ¿verdad?, su poder con los profesores, yo creo que ahí puede ver ese tipo de enfrentamiento. Pero por el momento, para mí, esto todavía no es... decir, puede ser la calentada. Es decir, los movimientos sociales nos están changueando. Claro, porque eso es... Nos están diciendo, esa es la esencia. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace revolución. No, es que movimientos sociales es una cosa, como estaba mencionando, son algo espontáneo, no tienen estructura y simplemente se mueven a base de ciertos intereses momentáneos. Ahora, las organizaciones sociales que tienen una estructura, que tienen unos ciertos intereses bien marcados, entonces todavía el MAS no ha mostrado. El día que muestra puede ver evidentemente ciertos conflictos. Dale. Sí, estoy de acuerdo un poco que está jugando al cansancio, ¿no? Porque tiene poder. Y el que tiene poder puede esperar. Tú decías esto de la política es el ejercicio del poder. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién hace las leyes? ¿Quién las escribe? Y lo que se ha mostrado en esto es... Y acá, como generacionalmente lo puedo decir así, y es mi lectura de lo que está pasando en las calles. Cuando entró el gobierno del MAS, empezaron desde el minuto 1 diciendo no hemos venido de inquilinos. Eso los líderes de hace 13, 14 años deberían haber entendido de este proyecto de poder. No es democrático, porque la democracia es por principio, a mí me tocan 5 años, a ti te tocan 5 años, a ti te tocan 5 y estamos jugando constantemente. Eso es lo que se ha perdido en 2005 en este país. Lo que ha pasado es que los jóvenes, cuando nos han dado, vuelvo, la palabra en el voto varias veces, en el 21F, ahora, era un juego, como dice Saúl, de darle este vicio democrático, pero lo que no estaba en juego era el poder. Cuando han visto que podrían haber perdido el poder, han tenido que hacer un fraude tan brutal, ¿no?, comparable con el de Peñaranda, más o menos, de que lo que ha hecho es que la gente se rebele diciendo no, o sea, ustedes lo han dicho bien, si el fraude hubiera sido más delicado, probablemente nos hubiéramos resignado porque nuestros líderes no estaban listos para quitarle el poder al MAS. Y yo no estoy hablando de violencia, ¿no?, porque la violencia es bruta, pero sí se necesita hacer fuerza. Porque este gobierno ya ha demostrado que no van a salir por las buenas, no están dispuestos a dejar el poder. El Evo voluntariamente no se va a sacar la banda presidencial y no se le va a entregar a nadie. Eso que has dicho hace bien difícil el análisis a posteriori, ¿no? O sea, claro, decirte qué va a pasar. Entonces a mí siempre me gusta hablar de escenarios posibles, ¿no? Posibles futuros, porque eso siempre es lo que es, ¿no? Entonces, dependiendo de qué decisiones se tomen, entonces suceden ciertas cosas. En este caso, los posibles futuros creo que son variados, ¿no? Porque tú pones ahí el tema de la violencia, la fuerza bruta o no. Ahorita, yo creo que la juventud, tú lo mencionabas antes, no se está yendo por el lado de la fuerza bruta en realidad. Sí puede ser los líderes que están asumiendo, ¿no? Como Camacho está llamando a eso. Y mucha gente que en realidad está más o menos en nuestro rango de edad, y dice, no, tenemos que sacarnos la mugre. Hombres y mujeres, ¿no? Aquí tiene que empezar todo, porque si no, no se va. Entonces, yo honestamente veo que, si, como tú lo has dicho muy bien, si no hemos visto esto antes, o sea, si no nos hemos ido dando cuenta, no hemos querido entender o aceptar, ¿no? Que este es un modelo bien específico y vamos a llegar de punto A a punto B bien claramente. Ahorita, si es que no nos ponemos más fuertes, realmente vamos a terminar en Venezuela.
¿no? Y aparte que se ve, si hablan con jubileos, si hablan con economistas, en Bolivia se viene una crisis económica. Si hablan con economistas globales y si ven a la situación global, se viene una crisis económica mundial, hay una crisis de deuda, etcétera, muy grande, y en la región también estamos rodeados de peligros, ¿no? Argentina, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, si nos vamos por el lado débil, entonces vamos a terminar en Venezuela, además que hemos pisado hartísimo el palito. Si ustedes hablan con venezolanos, dicen, me hace mucho recuerdo. Además, la reacción, ¿no? Lo que me asusta a mí es que ya tienen planificada la reacción de la población. Saben que vas a salir con tus banderas, a bloquear con tus hijos, a poner la pitita famosa, ¿no? Saben que eso va a pasar. Entonces, están un paso adelante. Han desarmado a la oposición en una década y ahora están un paso adelante de la población. Ya nos han leído, ¿no? Y esto se ha ido mejorando. Es una tecnología social, digamos, ¿no? Ahora, si podemos darle la vuelta a eso y nosotros estar un paso antes, digamos, la población, digo, ¿no? Como nosotros, la población está un paso antes, entonces se puede todavía dirimir de otra forma y podríamos tener un escenario en el que, por ejemplo, como en Libia, han quedado dos gobiernos, ¿no? Por un lado se ha instalado en Trípoli con el gobierno todavía que era afín más al lado liberal, democrático, economía de mercado, y el otro lado ya se ha quedado un poco más del otro lado, ¿no? O sea, la otra esfera. Entonces podría haber dos escenarios, ¿no? Porque aquí Camacho perfila como un poder político y está jalando mucha gente porque justamente la gente que está cansada de hacerlo pacíficamente está siguiéndolo, y puede haber una polarización de ese estilo, ¿no? Que se quede un bastión de un lado como Taiwán, digamos, ¿no? Termina China con su crisis, Taiwán queda de un lado, los nacionalistas, y los otros se van para el socialismo. ¿Qué escenario, por favor? Podría o vamos ser, a terminar diciendo ni Evo, ni Mesa, ni Camacho. Puede Eso ser, ¿no? Dale. No, yo creo que hay que tener cuidado. Si difiero que el gobierno lo haya predecido esto, creo que ha subestimado más bien a la población. Ellos creo que pensaban que esto iba a durar una semanita, unas 2 semanas y podían controlarlo. Y se nota un cambio de discurso, mucho más combativo, ahora más, menos agresivo de Evo. 2, no creo que solo juegue al cansancio, yo creo que también hay un equilibrio de fuerzas. El MAS no tiene la fuerza en la calle como la tenía antes. Y lo demuestro porque no ha habido expresiones esporádicas de personas afines al MAS, ¿no? Las únicas que han habido, que han sido en Montero, aquí en La Paz Central, han sido cosas que han digitalizado los propios del MAS con mucho esfuerzo, que no significa que los movimientos sociales no tienen capacidad de movilización, porque hasta el masista sabe que esto huele feo, ¿no? Que crea que han ganado, pero no puede defenderlo así nomás. Segundo, creo que el escenario también va a esta polarización que es muy peligrosa. Creo que no hay que olvidar que esta ventaja que tenemos ahora, que ha sido una manifestación basada en la no violencia y ha sido una manifestación basada en el respeto al tema democrático, al tema institucional, que ha hecho que hay un respaldo en muchos países que todavía se han reservado la posibilidad de reconocer las elecciones, que a través del informe de la Organización de Estados Americanos, que hace que la cosa no hubiera sucedido. Yo creo que si la Organización de Estados Americanos hubiera sido distinto y no hubiera habido el informe y dijera que todo estaba bien, la cosa no hubiera salido así, o el MAS tendría la capacidad de manejar la fuerza pública. Solo un ratito más. El tema, yo creo que ahí también es un momento de comenzar a pensar qué pasa después. Porque todas las soluciones que tenemos, ¿no? Eliminación de las elecciones, llevan un tiempo, son 6 meses por lo menos. Que vaya y que se connote el hecho que Evo renuncia, ¿no? Tiene su connotación, ¿qué sucede después? Es decir, creo que hay muchos eslogans que estamos jugando y un poco proceso discursivo. Ya me está pidiendo... Si me permites 20 segundos. 20 segundos. Lo de la OEA es clave y es otro escenario posible. Eso no lo ha tenido Venezuela en su momento, 2012-2013, y esa es nuestra carta más, y creo que por eso no hay que Comunidad Ciudadana está apostando con su último comunicado, está apostando a eso, ¿no? Y estamos apostando todos a eso por la vía pacífica. Lili, ¿dónde va a estar mañana a las 7 de la noche? Donde haya un cabildo. No, hay que esperar. A las 7 de la noche mañana es el ultimátum. El ultimátum. Ah, claro, pero eso va a ser... ¿Habrá sido, qué, una bravata? Creo que sí. Al cabo del momento. De todos modos, yo siempre digo, las personas que me preguntan ¿qué va a pasar? La respuesta más sensata es no lo sé. Esto es Bolivia. Puede ocurrir cualquier cosa. En todo caso, Jorge, muchas gracias por Saúl. Lili, qué lindo contar con ustedes. Andrés, gracias. Como siempre, a ustedes por habernos seguido. Será con el Pentágono hasta el próximo domingo. Un saludo cordial a Liz Burgos y a Jimena Calvimonte por la producción de este programa. Lo reitero, hasta el próximo domingo.